Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy tenemos un programa que personalmente es un programa muy especial. Eh, Vamos a compartir con dos personas, con dos amigos, amigas de la Asociación de Filosofía y Liberación de AFIL, y específicamente de esto que hemos llamado AFIL Centroamérica, para hablar sobre la filosofía de la liberación, ¿verdad? Su importancia, su relevancia en nuestros contextos centroamericanos. Para ello nos acompaña Abdiel Rodríguez Reyes, ya viejo conocido en este espacio, que ya hemos estado en algunos programas, miembro de AFIL Centroamérica y también académico de la Universidad de Panamá. ¿Cómo estás, Abdiel? Muy bien, muy bien. Un abrazo a ambos y aquí estamos para seguir reflexionando en comunidad. Gracias, Abdiel, por acompañarnos el día de hoy. Y también nos acompaña en este espacio desde Guatemala, desde Chela, con un montón de amigos en común que hablábamos ahora, Mariela Obando. ¿Cómo estás, Mariela? Hola Esteban y Abdiel, un gusto saludarles. Muchas gracias. Mariela también parte de este grupo, de AFIL, y en este caso, de este segmentito de Centroamérica. Eh, Mariela, Abdiel, hablábamos antes de empezar la grabación, ¿verdad? Un poco sobre Centroamérica, sobre la realidad que vivimos, que ahora hacia el final vamos a hablar un poco de los contextos, tanto de Panamá como de Guatemala. Pero hablando de estas circunstancias, de estos contextos, ¿cuál es y cómo entenderíamos la relevancia que tiene la filosofía de la liberación para leer y para entender nuestros contextos centroamericanos? Pues, Mariela, quizás si empezamos con vos y empezamos a Sí, hablar un poco de esto. eh, gracias. Fíjense que es importante tener un sistema de pensamiento para darle lectura a la realidad. ¿Y por qué? Porque lamentablemente durante el siglo XX, como lo planteaba el maestro Juan José Bautista Segales, eh, lo que nosotros denominamos progresismos e izquierdas a nivel latinoamericano, incluso también a nivel centroamericano, eh, no se puede no tomar en cuenta ese esfuerzo que hicieron incluso las personas que murieron, ¿verdad? Por luchas del siglo XX. Pero tenemos que aceptar como autocrítica que se han cometido muchas fallas y se sigue en un círculo cerrado cometiendo las mismas fallas. Entonces, la filosofía de la liberación es muy amplia, pero yo me voy a ubicar más en la línea dusseliana, en la línea que también comparto con Franz Hinkelhammer, Husserl, Frank Hinkelhammer y el maestro Bautista Segales, que tienen una línea que después tiene un anclaje con una corriente de colonial del ámbito de Grosfogue, porque hay otro grupo también a nivel Latinoamérica, específicamente más amplio en Argentina. ¿Y por qué vamos a utilizar estas líneas de pensamiento? Porque ya son más de 60 años de un trabajo continuo de pensar América Latina. O sea, nosotros nos situamos como latinoamericanos, como parte del sur global, con un sistema de pensamiento que nos da un método para ver lo profundo de los problemas que nosotros necesitamos identificar, porque a raíz de eso podemos ir avanzando y no estar en ese círculo. Para mí sería eso lo importante, que la filosofía de la liberación nos da un método para pensar la realidad. Ahí estamos. Esteban. Sí, Abdiel.
Sí, bueno, también vamos en esa misma línea. Creo que es importante resaltar siempre quiénes son los maestros y las maestras, y también teniendo en cuenta de que esto es un despliegue de pensamiento, y que, por supuesto, las figuras de los maestros que ya han fallecido, pero que está su pensamiento vivo, como Franz Hinkelhammer y Juan José Bautista, son fundamentales para precisamente pensar nuestra realidad, porque la filosofía de la liberación, eh, siguiendo a Juan José Bautista, es precisamente para pensar lo que nos supone la realidad. Es decir, no es una filosofía academicista, libresca. Por supuesto que muchos y muchas trabajamos en los espacios académicos, pero la filosofía no se reduce solamente a eso, es algo más, es para pensar la realidad, para transformarla. Ese es un aspecto muy importante. Y también creo, redimensionando lo que nos plantea Mariela, la compañera Mariela, también entendemos a la filosofía de la liberación, esta filosofía que surge a finales de los 60, inicios de los 70, con un grupo plural de pensadores y pensadoras. La entendemos, y en el caso particular de Dussel, esa vertiente que continúa Dussel, como un sistema de pensamiento. Y eso es muy importante resaltarlo porque Dussel, la filosofía de la liberación de Dussel supone un sistema de pensamiento, y a partir de ese sistema de pensamiento entonces nosotros pensamos la realidad. Y no solamente en un sentido, como lo decía, interpretativo, contemplativo, sino que lo hacemos en clave transformadora. Y es importante ver que ese pensamiento hay que actualizarlo también, y es precisamente lo que nosotros hacemos, no a título personal ni como individuo, sino lo hacemos como colectividad, como comunidad, es decir, pensar en comunidad aquellos aspectos que no fueron desarrollados o que no han sido desarrollados del todo todavía por el maestro, porque el maestro continúa trabajando hasta el último momento. Ahora pronto se publicará una estética de la liberación que nos va a ayudar a pensar nuevamente bajo enfoques descolonizadores el tema de la belleza. Así que creo que la filosofía de la liberación goza de mucha vigencia en la actualidad, porque nos ayuda a entender eso también que Enrique Dussel llama la segunda emancipación. Ya nos independizamos, diríamos que de las colonias ibéricas, ahora tenemos que independizarnos cognitivamente. Y eso es un proceso largo. El caso de Panamá también tenemos que pensarlo más allá, en el sentido de que, bueno, todavía tenemos mucho la influencia de la política exterior estadounidense, no solamente en Panamá, sino en gran parte de nuestros países centroamericanos, y por lo tanto eso implica plantearnos como un tema central el tema de la soberanía de nuestros pueblos, es decir, que seamos capaces de conducir colectivamente las riendas de nuestro propio destino colectivo. Y la filosofía es dentro del universo de filosofías, porque no solamente existe una filosofía, el mismo Gramsci lo decía, existen filosofías en plural, y la filosofía de la liberación puede darnos muchísimas herramientas para interpretar nuestra realidad. Sí, dentro de esto que plantean, ¿no? Venía pensando también cómo desde la misma filosofía de la liberación podemos tener herramientas para entendernos y leernos dentro de una realidad centroamericana, entendernos como, como región centroamericana, ¿verdad? Cosa que bien hablábamos ahora, las dificultades que podría presentar para Panamá, incluso para Costa Rica, al identificarse como tal, ¿verdad? Identificarse dentro de esta noción de centroamericano, pero a la vez también
¿Cómo comprender, y no sé si estarán de acuerdo con esto, que dentro de aquellas construcciones de exterioridad, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de la misma noción de exterioridad que recorre América Latina, hay una noción interna misma de exterioridad que recae en Centroamérica, ¿verdad? En que Centroamérica a veces, ¿verdad? Parece simplemente un espacio o de tránsito o en algún momento un espacio imaginario solamente visible a través de la violencia, ¿no? Entonces, también recae la importancia porque de esta transformación de la realidad de que hablaba Abdiel, también tiene de paso el reconocimiento de aquellos factores que nos hacen región como tal y que nos identifican a nosotros, a nosotras, como centroamericanos, más allá de la etiqueta que se nos pueda poner, ¿no? Sobre ella. Entonces, no sé qué opinan ustedes sobre esto, porque de paso presenta, ¿verdad? Algo que lo que vamos a abarcar en el siguiente bloque, ¿verdad? Esos desafíos que nos lleva y que nos asiste como región el interpretar y el acudir a la filosofía de la liberación. Mariela, Abdel, le doy la palabra. Gracias. Mira, utilizando ya el sistema de pensamiento, el método, voy a hablarles, por ejemplo, yo veo aquí 4 giros que tenemos que hacer, grandes giros, que es el giro hermenéutico, el giro lingüístico, el giro pragmático y el giro decolonial, que se le llama también o epistemológico. Miren, suena fácil decir estos 4 giros, pero le llevó al maestro 60 años de trabajo, al maestro Enrique Dussel, con una contribución muy grande de Franz Quinquelame. Haciéndome referencia al giro hermenéutico, vemos en Centroamérica, miren, nosotros tenemos privilegio epistemológico, porque como Haití, miren cómo está Haití destruido. ¿Qué pasó en Haití históricamente? Fueron los primeros revolucionarios antes que la Revolución Francesa. Y los imperios lo tienen destruido como para darle lección al mundo. Ustedes no se pueden liberar, ¿verdad? Entonces, Centroamérica, nosotros hemos sido brutalmente golpeados por las políticas imperiales a partir del siglo XIX, que se empieza a levantar, digamos, este nuevo imperio, ¿verdad? El que tenemos en el norte global. Entonces, ese privilegio epistemológico lo tenemos que aprovechar. Y con este giro hermenéutico, tenemos que utilizar a la filosofía de la liberación desde nuestro locus de enunciación, o sea, desde nuestro lugar situado como centroamericanos, parte del sur global, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer un proceso de construir la historia, como hace el maestro Enrique Dussel, ¿verdad? Y eso quiere decir llevar un proceso de quitarnos el eurocentrismo. Y miren, realmente a nivel centroamericano, la academia específicamente, que es la que genera las grandes narrativas, está permeada por el eurocentrismo. Y como esas grandes narrativas se hacen acciones políticas y se hacen vida cotidiana, somos una región que estamos todavía inmersos en esa lógica. Entonces, hay preguntas como la que se hacía el maestro Juan José Bautista Segales, yo creo que es muy pertinente, porque como decía Biel, descolonizar el pensamiento es un proceso largo porque es crear intersubjetividad. Y él hacía esta pregunta, decía, ¿cómo salir de la racionalidad moderno occidental? Ese es un punto clave, usted. Porque miren, yo estoy viendo ahorita que es una de las grandes complejidades, pero les voy a poner ejemplos. La ontología cartesiana, ¿verdad? Ese dualismo ontológico permea, digamos, el pensamiento centroamericano y por eso no salimos adelante. Entonces, imagínense, yo les estoy hablando del primer giro. Para llegar al último giro, se necesita un proceso grande y aquí va otra pregunta y que es clave para entender los procesos que estamos viviendo y que vamos a platicar después en la coyuntura. ¿Cómo crear a este sujeto o qué sujeto se requiere
para pasar a la transmodernidad, para transformar. ¿Qué sujeto se necesita? ¿Existe ese sujeto, por ejemplo? Entonces, yo creo que los desafíos que nosotros tenemos son grandes porque todo el proceso de las políticas imperiales, y miren, no se ha comprendido demasiado todo lo que causó sobre Centroamérica porque fuimos el primer laboratorio de las políticas neoliberales. Entonces, tenemos que regresar a estudiar a profundidad qué generó porque desde los años 80 no solo algunos países de Centroamérica vivimos el conflicto armado, no estábamos integrados, solo esa Unión Centroamericana, esta integración que se hizo como que a medias a nivel económico, ¿verdad? Que tenemos esta integración centroamericana, pero no había, digamos, una identidad creada porque tenemos que hablar claramente que desde los procesos de los estados modernos eh, liberales del siglo XIX, no había una identidad porque éramos una capitanía, ¿verdad? Entonces, hacer ese giro hermenéutico lo tenemos pendiente. Pero esta historia reciente del neoliberalismo genera muchos procesos de categorías imperiales que la academia toma y que nos hace estar en el aparecer de los, de todas del fenómeno y no estamos profundizando. Y se puede platicar después ya con las coyunturas. Aquí me quedo para no robar tanto tiempo. Sí, Mariela, muchas gracias. Vamos a hacer una primera pausa. Ya se nos fueron los primeros 15 minutos, así de rápido, ¿no? Pero ya regresamos para continuar conversando sobre ese tema con Abdel y con Mariela. Ya venimos, ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Abdiel Rodríguez Reyes y Mariela Obando, miembros de AFIL Centroamérica. Y continuamos sobre este tema, sobre la filosofía de la liberación, ¿verdad? En Centroamérica, cómo nos puede servir, ¿verdad? Para leer o entender nuestro territorio. Abdiel, ya Mariela terminaba el bloque anterior, ¿verdad? Planteando ciertas provocaciones, inicialmente, ¿verdad? Sobre este giro hermenéutico que nos venía refiriendo. Entonces,
continuando con esto y con la línea de trabajo y los retos o desafíos que se nos presentan, ¿verdad? Como región en tanto esto, eh, ¿cuál es tu opinión, ¿verdad? O incluso, ¿verdad? ¿Cómo podríamos construir ese tipo de interlocuciones? Sí, bien, yo coincido con ambos y es importante que en esta parte de nuestra intervención lo pensemos también en dos sentidos. Por ejemplo, en el sentido de la integración y que la integración de nuestros pueblos, es decir, como siempre, como una pretensión, ha sido una preocupación incluso desde Bolívar o como lo plantea Martí, a partir de esa idea tan amplia de nuestra América. Entonces, siempre pensemos la importancia y la centralidad de la integración y que, por supuesto, no podemos deshacernos del todo de los marcos institucionales y de cooperaciones y de los mecanismos de integración, porque hay muchísimos, está COFACA, el SICA, el SUCA, el Parlacén. O sea, hay diversos mecanismos institucionales, regionales, que siempre están trabajando institucionalmente en el tema del Parlacén, pero pensemos en el de la integración centroamericana, pero pensemos más allá de los marcos institucionales. Y yo creo que es muy importante resaltar el trabajo que hemos hecho y el que tenemos que hacer desde la Asociación Centroamericana de Filosofía. Si me permiten una breve anécdota, mira, un compañero de la Universidad de Guatemala, la de San Carlos de Guatemala, que se llama Francisco Márquez, él retomó el esfuerzo de la Asociación Centroamericana de Filosofía desde Guatemala. Él agarró su moto así como el Che, y fue recorriendo país por país en moto, y fue contactando a profesores en cada una de nuestras universidades nacionales, y así se revivió la Asociación Centroamericana de Filosofía, que ya existía. Y entonces él en el 2012, es decir, ya hace varios años, invitó a Dussel a Guatemala. Y también Dussel ha estado en Costa Rica y ha estado también en Panamá. También Horacio Ceruti lo hemos invitado a Panamá precisamente para tratar de eh, eh, estimular el pensamiento de la filosofía de la liberación en nuestros países, para entonces luego entonces nosotros seguir por nuestra propia cuenta, nuestras propias agendas, siempre en diálogo con los otros países, porque no se trata de encerrarnos sobre nosotros mismos, porque siempre estamos mirando, bueno, a Colombia o a México o al sur y por supuesto a Europa, que muchos de nosotros estudiamos en Europa, pero el tema está entonces en construir nuestras propias agendas. Y eso empieza fundamentalmente para no ver, como dice Esteban, solamente Centroamérica como un lugar de tránsito hacia Estados Unidos, o verlo los niveles de violencia, o ver nuestros gobiernos autoritarios, sino que nosotros también somos capaces de construir nuestra propia agenda de pensamiento. Y eso nos corresponde a nosotros redimensionar a nuestros pensadores nacionales, ponerlos en diálogo, redimensionar esos diálogos que ya se dieron y ponerlos sobre la mesa y entonces plantear los aspectos que no han sido planteados. Y eso es responsabilidad de nosotros. Pero esa tarea empieza por apropiarnos de nuestro territorio. Y apropiarnos de nuestro territorio también significa pensar o sentir pensar con nuestros pueblos, pues, porque habría que trabajar en esas dos dimensiones sin abandonar los espacios académicos, porque los espacios académicos son muy importantes para la filosofía de la liberación y que dentro de esos espacios académicos también entonces implícitamente trabajar esa idea de pueblo, ese sentir pensar con el pueblo y eso va a ser fundamental. Y es parte precisamente de nuestra generación, Mariela y Esteban, trabajar en esa integración más allá de esos marcos institucionales y con esos marcos institucionales también
en el desarrollo de una filosofía de la liberación, no porque pensemos que sea la mejor filosofía o hagamos una jerarquización de filosofía, sino porque es lo que estamos trabajando y no solamente lo trabajamos como algo externo, es decir, como algo académico externo a nosotros, sino que nos hemos apropiado de las categorías, nos hemos apropiado del sistema para pensar la realidad y que creo que es muy fructífero que lo hagamos así, y, pero en diálogo con otra filosofía, porque como les decía, y quiero resaltar eso, que el diálogo con lo mejor de Europa, lo más crítico de Europa, lo que están haciendo lo que están haciendo en el Instituto de Investigación Social actualmente con Stefan Lasenik, es muy importante. El trabajo de Grossfogel, por supuesto que también va a ser importante tratando de incorporar, por ejemplo, a autoras que para nosotros antes no eran comunes, como por ejemplo a Oria Utselya o a Shirin Abdil Sibay, que son pensadoras musulmanas, otra que rescata lo indígena en París, y que eso enriquece nuestro universo, y ahí entra esa idea de diálogo, de diálogos sur-sur, de diálogos norte-sur, del pluriverso también, que va a ser muy importante, y que hay, diríamos que, una pujanza del pensamiento, no solamente de Dussel, sino de todas aquellas personas que él formó y que ya hoy se hacen maestros de nosotros también, y hay que resaltarlo. Por ejemplo, la doctora Katia Colmenares, una joven maestra también que es muy importante para la Asociación Centroamericana de Filosofía, para mencionar algunos, y que la producción continúa. Les quiero mostrar esta obra que acaba de salir de Filosofía de la Liberación, que sería como una reactualización de esta, pero bueno, este libro eh, tiene 985 páginas, pues. Este libro, que es uno de los últimos que se sacó en ACAL y que preparó precisamente Juan José Bautista y Katia Colmenares, este libro que casi llega a 1000 páginas, que recoge la obra del maestro, y se ve la vigencia, se ve lo que decía Mariela, que es medio siglo de trabajo intelectual. Y ese trabajo intelectual lo tenemos que actualizar nosotros. Nosotros tenemos que pensar en la integración de nuestros pueblos y cómo nosotros vamos constituyendo, vamos diseñando nuestras propias agendas de discusión en un diálogo plural y global con los otros pensamientos críticos mundiales. Eh, sí, Abdiel, importante, y en esto, Mariela, también importante esto que menciona Abdiel, ¿verdad? Porque esa construcción de diálogos con distintos lugares de enunciación, con distintas perspectivas, distintas formas de ver y entender el mundo, porque cuando María nos hablaba del sujeto transmoderno, cómo tratar de llegar al sujeto transmoderno, pues bueno, esto es uno de esos elementos, ¿no? O sea, no puede existir un proceso, si pensamos en ese sujeto transmoderno, un sujeto que anule a otro, ¿verdad? Simplemente por el espacio que habita o el espacio desde el cual se construye, ¿no? Sea este espacio Europa, o sea este espacio África, Asia o el resto de América, ¿verdad? Entonces, eso me parece valioso porque también es algo que ya en los textos de Dussel, cuando hablaba de la transmodernidad, decía esto, o sea, hay que recuperar lo mejor que nos ha dejado, ¿verdad? La misma modernidad europea o aquello que no atente en contra de la dignidad de las personas, aquello que no sea antiecológico y demás, ¿verdad? Pero que es parte de eso que podemos poner y construir a manera de diálogo. Y eso que plantea Abdiel, ¿verdad? Me parece que es vital también porque lo que hace es hacer frente a algunas interpretaciones, malas interpretaciones o incluso maliciosas interpretaciones de hacer pensar que estos movimientos son jornadas antieuropeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esto me parece valioso e importante, porque lo que aclara es no es ningún tipo de jornada antieuropea, ¿no? ¿Verdad? Es simplemente ampliar el abanico, ¿verdad? De esas posibilidades y esos puentes de diálogo que se pueden construir, ¿verdad? Mariela, te cedo la palabra.
Sí, yo creo que es importante, digamos, llevar una especie de simbiosis, porque yo me referí, digamos, a este análisis de los desafíos a nivel general, ¿verdad? No específicamente desde el grupo específico de filosofía. Pero fíjense que es importante dominar, y por eso voy otra vez con los giros, ¿verdad? Porque pasamos al giro lingüístico y luego al giro pragmático que se tiene que hacer, porque fíjense que nosotros tenemos que tener, como decía el maestro Juan José Bautista, bien planteados los fundamentos. Si no tenemos un fundamento claro, entonces fácilmente la narrativa hegemónica vota. Y ahí el problema es que cuando una categoría no está bien fundamentada a través del giro lingüístico, no está bien resemantizada, no se le dota de contenido y sentido, el problema radica que ya cae a la praxis. Y les voy a poner un ejemplo claro. Digamos, aquí en Guatemala, cuando no se le dio una lectura clara a lo que estaba pasando desde los años 90 y llegó a los años 2000, el proceso de mayanización en Guatemala. ¿Qué pasó? Se convierte en un multiculturalismo liberal que circula capitales, instituye élites. No se le supo dar lectura a que estas categorías que venían como empoderamiento, como participación ciudadana, etcétera, etcétera, venían a despolitizar a los territorios y ellos sí resemantizaron la categoría multicultural y la utilizaron en términos liberales. Pero esa es la falta de profundidad, de contenido y de resemantización y de la interpretación de la historia que se da. Entonces, y aún no hemos llegado al giro descolonial para dar ese salto. Y lamentablemente el dualismo ontológico nos ha hecho caer en que está separado la teoría y la práctica. Y digamos, los movimientos sociales, los pequeños colectivos piensan que el hacer teoría, el pensar una realidad, está desligada de la acción política y ellos han caído ahora en este fenómeno del activismo. Porque ellos dicen, no, usted deje de estar sentado en una universidad pensando y venga aquí a hacer la acción política. Pero si no le damos una lectura adecuada a la realidad, eso va unido. Esa es la pura praxis. Entonces, por eso les digo que es importante ir trabajando acercamientos, pero también hacia lo interno, dentro de la filosofía de la liberación. Tenemos desafíos grandes que trabajar, porque aquí hay realidades bien complejas en Centroamérica, ustedes. Y necesitamos desarrollos. Por ejemplo, tenemos que, y eso lo dejó dicho el maestro Juan José, lo veo ahora en estos procesos de la UFER que estamos viviendo específicamente ahorita en Guatemala. Tenemos que deconstruir desde Kant, Hegel y Rawls. Rawls, ¿cómo afectó aquí? Porque a partir del sistema neoliberal entra el procedimentalismo en el sistema de justicia. Y por eso, como se queda solo en la parte adjetiva de la justicia, puros procedimientos, por eso nos meten goles, porque todo el derecho liberal tiene una amplitud interpretativa y con el abuso de poder, ¡pum!, empiezan a hacer lo que quieren. Y como no hay un sujeto comunitario popular que presione y obligue, hacen lo que quieran. Entonces, no nos hemos dado cuenta y por eso no hemos salido de esa racionalidad moderno instrumental, porque nosotros seguimos creyendo que una democracia representativa, burguesa, es lo ideal y no salimos de eso. Entonces tenemos que empezar a trabajar eso y a construir esos vínculos para esos diálogos centroamericanos y hacerlo de manera conjunta. Pues. Y de frente a la acción con el acompañamiento, no tendría que usar la palabra ser retaguardias también, ¿verdad? Para no ser vanguardias, ser retaguardias, porque eso es la filosofía de liberación, como decía Biel, ¿verdad? Es un trabajo desde la lectura de la realidad, pero también para transformarla, ¿verdad? Pues somos parte de, ¿verdad? Sí. Gracias, Mariela. Se nos va el tiempo del segundo bloque.
¿verdad? Vamos a hacer una segunda pausa y ya volvemos para conversar de algo que ya nos adelantó Mariela medianamente, que es nuestros contextos, ¿no? Y para hablar de los contextos, lo que pasa en Panamá, lo que pasa en Guatemala hoy también, que nos parece relevante, ¿verdad? Incorporarlo en este espacio. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre este tema de la filosofía de la liberación, vista, analizada, ¿verdad? Desde Centroamérica y cómo nos sirve para entender y leer nuestros contextos. Y continuamos conversando con Abdiel Rodríguez Reyes, con Mariela Obando sobre este tema y quienes son parte de la Asociación de Filosofía y Liberación de Centroamérica. Eh, Pensábamos este tercer bloque para hablar un poco sobre los contextos. Conocemos, ¿verdad? Eh, a través de algunos medios, ¿verdad? Las manifestaciones, las movilizaciones sociales que se han estado dando en Panamá y también la situación turbulenta, por llamarlo poco, que se está viviendo en Guatemala, ¿verdad? En el caso guatemalteco, en torno a las elecciones, en torno a lo que se ha querido llamar como un golpe de Estado técnico, blando, no sabemos, ¿verdad? Eh, un no reconocimiento a la decisión que toma la población, ¿verdad? Y en el caso guatemalteco, la situación de este proyecto de ley minero, ¿verdad? Que también ha generado bastante descontento en la población. Entonces, quizás si empezamos con vos, Abdiel, para que nos cuentes un La poco. cuestión es al revés el tema mineros en Panamá. Ajá, el tema mineros en Panamá, creo que Sí, bueno, sí, ya lo hemos lo invertí, estado pero sí. hablando y bueno, eh, el tema central aquí es que nos ubicamos ante un dilema que está descrito en la antología que preparó Estela Fernández sobre el pensamiento de Frank Hinkelhammer, editado por Claxo. Estamos ante la vida o el capital. Es decir, estamos ante lo que Enrique Dussel llama la reproducción de la vida o la minería. Porque habría que decir que no hay minería a cielo abierto buena. Ese, partamos
de ese principio. Podríamos decir que la actividad minera genera capital. Podríamos decir que la actividad minera a cielo abierto genere riquezas para los grandes capitales. Pero también tenemos que decir que la extracción minera, el extractivismo minero, destruye nuestro medio ambiente, contamina nuestra Pachamama, y eso es innegable, eso es un hecho innegable. Partiendo de ahí, entonces, en la actual coyuntura, y me refiero a las últimas 2 semanas, el pueblo panameño, la multitud en Panamá, ha estado volcada a las calles. Y un poco para tratar de ordenar esto en breves minutos, usamos estas dos categorías o estos dos conceptos, que es el concepto este de multitud. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que hay una multitud en las calles de personas que no necesariamente tienen una conciencia ecológica o que tienen una conciencia crítica, proletaria o revolucionaria, sino que la ciudadanía en general está volcada a las calles porque está en contra de una ley, la ley 406, que, va a permitir, permitió ya a través de esa ley la concesión a una empresa canadiense, First Quantum, con capital chino y también coreano, para explotar una mina en Panamá. Pero no solamente eso ya llevan años explotando esa mina y solamente le faltaba aprobar esa ley, y el gobierno la aprobó en menos de 5 días. En 5 días aprobaron en 3 debates, se hacen primero, segundo y tercer debate, fue sancionada por el presidente y colgada en Gaceta Oficial, haciéndola ley de la República. Y eso indignó a la multitud que ha salido en la calle, y de Chiriquí a Darién hay protestas, de tal forma que ha provocado una crisis política e institucional en el país, a tal punto en que el gobierno no sabe cómo responder. Y esa multitud en las calles exige 3 puntos fundamentales, y que por eso estamos ante una situación inédita. No salen de las calles si el gobierno, primero, no deroga la ley; segundo, no falla ante nuestros tribunales como una ley inconstitucional; y tercero, no declara una moratoria total de minería a cielo abierto. Entonces, en Panamá estamos ante una situación inédita, que está esta multitud. Utilizo este concepto de multitud a partir de Tony Negri y Michael Hart para caracterizar esa multitud, que no necesariamente es una unidad orgánica revolucionaria, sino que es una multitud que está en las calles por esos 3 puntos en particular. Ellos no están pidiendo ninguna revolución, ninguna transformación del país, pero al interno de esa multitud sí podemos decir que está el pueblo, es decir, el pueblo en tanto pueblo, es decir, en que hay una conciencia revolucionaria, y también esos sectores más organizados de la sociedad, los gremios de profesores, los grupos indígenas, las asociaciones ambientalistas, los obreros, y hay distintos bastiones de lucha, que entonces ese grupo entonces sí quiere esos 3 puntos, pero también incluso se plantean una transformación del país. Entonces, en Panamá estamos ante una situación inédita, que va a ser un ejemplo, puede ser un ejemplo para incluso otros países, en el caso de que podamos conseguir los 3 puntos que ya he mencionado, que a pesar de que no son una revolución transformadora, sí son 3 puntos muy importantes que van a ser beneficiosos para la sociedad, porque vamos a tener un país, si se logra, un país libre de minería. Y hay que tener en cuenta que es una lucha que no es fácil, es una lucha que no solamente es contra nuestros gobiernos neoliberales, es una lucha que también es contra una transnacional. Y hay que tener en cuenta de que las luchas con las transnacionales
no solamente terminan allí cuando logremos esos objetivos de derogar la ley, de fallar inconstitucional y de establecer una moratoria, sino que posteriormente eso siguen disputas internacionales porque estas grandes empresas hacen contratos a su medida y luego entonces demandan a nuestros estados por indemnización. Pero lo que debería hacer esta multitud y este pueblo panameño es exigirle a nuestros gobernantes entreguistas, que son ellos los que tienen que pagar por cualquier afectación que sienta la empresa y que el pueblo, en tanto pueblo, tiene que demandar a la empresa porque ellos son los que realmente contaminaron lo que, como señalan nuestros pueblos aurorales, nuestros pueblos indígenas, han manchado, han violado a nuestra Pachamama. Y eso es lo que objetivamente se busca en Panamá ante esta situación inédita que tendrá también salidas inéditas. Muchas gracias, Abdiel. Y bueno, poniéndonos un poco en contexto de esta situación y que en efecto esperamos que logren lo que proponen, lo que se comete, ¿no? Mariela, Mariela, te damos el paso a vos también para que nos ubiques un poco en este contexto. Fíjense que nosotros, como tendemos a no tener una visión interconectada, lo local, regional y global, no recordamos los procesos de la revolución, de la revolución árabe. Luego podemos pasar a lo que pasó en el 2001 en el Corralito, y aquí en Guatemala el 2015, que se le llamó la Revolución de Colores. Un teórico que falleció lamentablemente también en la pandemia de aquí de Guatemala, Mario Roberto Morales, denominaba revoluciones de colores. O sea, son revoluciones de manual. Fíjense que en la del 2015 se peleó que se saliera el presidente en funciones y la vicepresidenta. Y funcionó, se salieron. ¿Qué cambió? Nada. Se pedía que se fueran esas dos figuras y no cambió absolutamente nada, ni siquiera fue reforma, no cambió absolutamente nada. Entonces lo que ahora se está peleando aquí en el proceso que tenemos es que los guatemaltecas no se dieron cuenta que fue avanzando un proceso de cooptación de todas las instituciones del Estado, y todo el sector justicia está con un determinado sector que viene del conflicto armado, ¿verdad? Que es parte del ejército de Guatemala. Entonces, ellos, a la hora de que se dieron estas nuevas elecciones, no están de acuerdo con la persona que la multitud, como dice Abdiel, no podemos decir que el pueblo, cierta multitud no tan legítima, porque en números de cuántos ciudadanos tenían la capacidad de voto es menos del 50%, es legal, más no legítima, vota por esta alternativa, que es un partido semilla, pequeño burgués, sin mucho militante, ¿verdad? Pero era lo menos peor, como dicen en Guatemala, porque ahí no hay una conciencia de un proyecto de Estado a la cual las personas van a dar su voto, sino ven de entre las opciones las menos complejas. Ahora se tuvo una movilización de un mes de pequeños colectivos, fueron organizando varios colectivos pidiendo la destitución de la fiscal general, la destitución de otro fiscal. Se está repitiendo lo mismo que el 2015. Y están en contra de que el Tribunal Supremo Electoral la nulidad del partido Semilla, que ya la Corte de Constitucionalidad ya ordenó al Tribunal Supremo Electoral de que Semilla no va. O sea, lo quitaron como partido político. Entonces, no sabemos qué va a pasar en febrero en la toma de posesión, porque si desconocen al partido político, se pierde su legalidad. No sabemos, es un caso bien complejo que hay que entender. Lo que me preocupa en realidad es
que se está en el círculo del 2015 pidiendo destitución de funcionarios sin que lleguemos a pedir intentos de transformación. El pueblo, en tanto que pueblo, aún no está. Son pequeños colectivos y que ahora, por desgaste, al mes ya no hay, digamos, paros. Se aguantó 20 días con paros. Entonces, una de las grandes interrogantes es, ¿será que los procedimientos de activismo de los años del siglo XX, años 90, 80, como las movilizaciones sindicales, como las huelgas de maestros, esas funcionaron en el siglo XX? ¿Será que esos procesos de activismo del siglo XX funcionan ahora para el siglo XXI? Con los neofascismos y con la cooptación del derecho liberal burgués en estos poderes fácticos de los estados, que es el estado profundo. Ahí nos hace falta mucho profundizar porque son lecturas que nos vienen y que son inéditas ustedes. No sé qué va a pasar en febrero, quién va a tomar posesión o va a ser como lo que pasó en el 2015, que se va a nombrar un presidente, ¿verdad? Entonces son desafíos que tenemos. Gracias. Gracias, Mariela. Abdiel, ¿querías decir algo? Sí, es que quiero aprovechar eso porque también esto es lo de la revolución escolar es muy importante y que allí estamos conectados, porque a esta multitud que está en Panamá ahora, por ejemplo, lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia, tenemos que tener en cuenta, y usando aquí a Gramsci, cuando Gramsci reflexionaba un poco en diálogo con Rosa Luxemburgo y hablaban de la reforma y del espontaneísmo, no hay espontaneísmo totalmente. Eso lo plantea Gramsci así. Es decir, esa multitud no necesariamente es espontánea totalmente. Y nos dice Gramsci que si no le damos una dirección consciente, entonces esa multitud, esa masa, queda dirigida por gobiernos reaccionarios. Entonces, Gramsci nos ayuda a interpretar estas coyunturas que se pueden ir conectando, porque está sobre el ambiente esas revoluciones de colores, esas revoluciones líquidas que no quedan en nada. Pero no es que no queden en nada, sino que corren el riesgo, si no hay una dirección consciente, como dice Gramsci, entonces quedar al servicio de los reaccionarios. Y ese es un riesgo que toda multitud sin dirección puede correr y que quizás podamos compartir esas realidades en nuestras regiones. Muchas gracias, Abdiel. Y un elemento final, ¿verdad? Cierre con broche de oro este último análisis de Abdiel, porque se nos va el tiempo. Nos queda mucho por hablar, nos queda mucho por hacer, ¿verdad? Podríamos hacer unos programas más, ¿verdad? Dedicados también a Phil Centroamérica, porque no hemos hablado todavía de eso, ¿verdad? Entonces, les agradezco muchísimo, Abdiel, Mariela, por acompañarnos el día de hoy. Y hoy nos vamos con esta agrupación panameña, de paso, Guerreras en el MIC, y esto que se llama El arte es mi trabajo. Hasta la próxima. Chao. 2021 de la carrera al estudio. Este es nuestro llamado de conciencia para el necio que critica la esencia. Dejamos de ser musas para ser la referencia del rap femenino activo y en potencia. Expandimos las fronteras, venimos del poder, nos escucharán afuera. Artistas de la calle representan la bandera, somos las voces de la nación entera. Querían ocultarnos, pero no pueden callarnos. A paso lento y firme andamos, del sistema nos apropiamos. Que si quieren callarnos, nos escapamos.
ni es declarado. Del pasado fue una intriga y del presente un acertado. Contemplarás las obras de leyendas respirado. Somos trazo fuerte y firme como el de Cansuet pintando. Con el arte hacen protesta, en el arte hay despertar. Motherfuckers si nos callan al cantar. Aquí me quedo hasta que mi carne se esté por desgastar. Estas líneas son de étnica, estilo y hasta. El arte es mi trabajo, amor. Nadie sabe la pasión y sazón que traemos en esta canción. Damos pa' vivir por el arte, aunque pa' comer ya no alcance. Querían ocultarnos, pero no pueden callarnos. A paso lento y firme andamos, del sistema nos apropiamos. Porque si quieren cargarnos, nos escapamos de sus manos. Como la arena entre dedos, el arte es nuestro terreno. Es nuestro terreno pero compartido. Hacemos música entre tanto ruido, sacando inspiración de lo vivido. Al pan, pan y al vino, vino. Clarito como el agua, ya tú lo entendiste. El arte es puro, único en lucirse. Una manera de expresar lo que siento. La bella arte sin marcar. Por amor al arte, amamos lo que hacemos. Por amor al arte, a muchos complacemos. Por amor al arte, sacamos sonrisas, pero de gratis no se gana en la vida.